de comunicarnos con el dirigente de la Unión Cívica Radical, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical, no solo de Santa Fe, sino a nivel nacional. Hablamos de Luis Changui Cáceres, a ver si nos está escuchando bien. Buenos días, no sé si le llamo Luis, le llamo Changui, ¿cómo le digo? ¿Cómo está? Marcelo Teles le saluda desde RPD Radio en Novedad Misiones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, y con lo que me decís, Luis, no me doy por aludido. Ya es Bueno, es una, es es una una costumbre. costumbre. Entonces, estamos hablando con el Changui Cáceres, histórico dirigente que formó parte de una camada de jóvenes que en 1982-83, cuando ya estaba funcionando la multisectorial, acompañaron a Raúl Ricardo Alfonsín con esa patriada que fue terminar de recuperar o empezar a recuperar la democracia y constituyeron la Junta Coordinadora Nacional con tantos otros dirigentes. Pero bueno, han pasado los años. Changui fue candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe, una provincia muy fuerte del justicialismo de aquella época, que poco tiene que ver con el peronismo actual. Diputado nacional, mandato cumplido. Y hacía el agradecimiento recién a Nene Vega, también dirigente de la Unión Cívica Radical de Misiones y de aquí de la ciudad de Oberá, por haber hecho posible este contacto, porque me llamó mucho la atención y de manera positiva un gesto que ha tenido recientemente. Y le pediría que nos cuente qué es lo que sucedió en el Comité Nacional y a partir de ahí que pueda derivar un poquito la charla, si le parece, Changui. No, el Comité Nacional lo que hubo fue una convocatoria eh, de la conducción del partido, de la mesa, a aquellos legisladores que asumimos en el año 1983 una suerte de reconocimiento y se le entregó un pergamino a cada uno. Y bueno, yo simplemente no lo retiré, dije que me lo guarde, que cuando recuperemos de vuelta a pleno el funcionamiento de la Unión Cívica Radical y cuando saquemos de este marasmo en el que está entrando la República Argentina y podamos volver a poner en el camino de garantizar esa promesa que hizo Alfonsín en nombre de todos nosotros, y que recuperábamos la democracia por 100 años más, una democracia que peligra, una democracia que peligra porque sin partidos, democracia, de la misma manera que sin democracia no hay partido político, y peligra la república, ya que sin división de poderes la república no existe, y peligra las libertades individuales, en tanto y en cuanto cuando no tenés prensa independiente y no tenés la posibilidad de pensar en libertad y poder expresar en libertad el pensamiento, la libertad se fue al demonio. Y todas estas cosas están pasando en Argentina en medio de una suerte de batalla cultural que hasta ahora lamentablemente la viene ganando aquel que nos está llevando al fondo del abismo, cosa que todavía una buena parte de la sociedad es como que no percibe. Y tengo que admitir que algunas cosas las planteó incluso antes del proceso electoral y las está cumpliendo, eso es cierto. Dijo que era un Estado, que era un topo dentro del Estado para destruir el Estado. Lo dijo antes, lo está cumpliendo meticulosamente. Planteó algunas cosas que yo no sé cómo no pusieron en alerta a la ciudadanía de que la Tierra no era redonda, que era plana, y planteó una cantidad de disparates. Y, y bueno, y señaló de que había que modificar una serie de cuestiones, cosa que es cierto, siempre tenés que hacer modificaciones, lo que pasa es que pueden ser positivas o negativas de acuerdo a lo que hagas. Y marcó un camino como un camino novedoso a transitar, que es el mismo camino de la decadencia argentina que venimos transitando ya en otras épocas, en otros momentos y con otros gobiernos. Y cuando se transita caminos que te han conducido a malos lugares, bueno,
bastante difícil que si volvés a hacer ese mismo camino te conduzca en otro lado. Es decir, las políticas económicas que está desarrollando son políticas económicas que ya fracasaron en todas partes del mundo donde la intentaron aplicar, y en Argentina así fue Alemán, Martínez de Oz, es decir, lo de Menem, que este lo levanta como la mejor época, la mejor época donde se vendió todo lo que era patrimonio nacional, donde se remató, se rifó y donde nos fuimos enterrando y endeudando. Y bueno, así estamos, y hay que pensar cómo se sale de esto. Yo sinceramente estoy convencido de que lo que hay que tratar de ver es cómo evitamos sufrimientos mayores a un pueblo argentino que está cada vez más pauperizado, donde se planteó de que el problema de Argentina se solucionaba a partir de que lo pagara la casta, y resulta que la casta terminan siendo los jubilados, la casta terminan siendo los maestros, la casta terminan siendo los médicos, la clase media, los desempleados, y bueno, no estamos bien, y esto va a terminar, lamentablemente, si no hacemos algunas cosas urgentemente, en un estallido social que va a traer mucho dolor al pueblo argentino. Porque, mira, cuando la gente termina comprando una ilusión y después se da cuenta que le tomaron el pelo, eh, explota de una manera generalmente violenta. Y esto va a pasar. Si este muchacho que tenemos de presidente llega a partir de malos gobiernos que desarrollaron malas políticas, donde hubo además actos de corrupción evidentes, y en medio de esa desesperanza de un pueblo que dice aquel me prometió, no me cumplió, el otro dijo tal cosa, no la hizo, eh, empezó a acumular bronca, y de golpe se encuentra con un mediático maleducado, más maleducado que yo, que habitualmente también puteo, que exuda ira. Y es una etapa donde la gente anda con bronca. Entonces se ve reflejada en la bronca de ese mediático que putea. Y bueno, y termina colocando el voto ahí. Y entonces aquel que dice que la Tierra no es redonda, que la Tierra es plana, Sí. termina ganando la elección a partir de una paso, donde después de perder la primera, gana la segunda. Y nos encontramos en la actualidad, bueno, con que todo lo que decía del tema de la casta resulta que son ellos, la casta es lo que está en el gobierno, la familia Menem es la que está manejando las cosas, Scioli, y todo lo que es la ultraderecha del peronismo es lo que está gobernando hoy el país. Y bueno, hay que ver cómo se sale de esto. Yo creo sinceramente que este muchacho está terminado. Creo que podrá llegar a fin de año, pero no le veo ninguna posibilidad realmente en un proceso electoral en el año 2027. Él venía de una situación donde perdía la elección de medio término, y 5 días antes lo saca a flote otro, otro tipo que es un mal bicho, este muchacho Trump de Estados Unidos, con el asunto de que en una elección que la tenía perdida, dice que Estados Unidos va a poner la plata para salvar a Argentina en la medida que gane su candidato, y su candidato era este muchacho, Ujú, sí. que está entregando absolutamente todos los recursos nacionales para que lo explote Magoya, y todo en beneficio de cualquiera menos de los argentinos. Bueno, yo creo que ahora en las elecciones del 3 de noviembre, ya viene perdiendo 7 elecciones Trump en Estados Unidos seguidas, lo van a barrer en las elecciones. Lo que no sé sinceramente si este no va a ser la Bolsonaro, de desconocer el proceso electoral,
de plantearse una intervención del Parlamento en Estados Unidos, un Estados Unidos al cual no solo lo ha metido en la guerra, sino que nos está metiendo en la guerra a todos, Sí, sí, sí. con la compañía de este muchacho delirante que lo tenemos de presidente, que ahora resulta que estamos en guerra con Irán y que vamos a terminar en cualquier momento teniendo algunos atentados de nuevo en Argentina y teniendo alguna cantidad de muertos en Argentina, de viudas en Argentina, de viudos en Argentina, de gente que pierde sus hijos o demás hierbas, gracias a las posiciones delirantes de este sujeto que ni siquiera se da cuenta que la guerra solamente la puede declarar el Congreso de la Nación Argentina y no un presidente delirante y psicótico como el que tenemos. Quiero hacer Pero bueno, así está la una cosa. interrupción Sí, para dos cosas. ¿cómo no? Con lo de Trump, por ejemplo, salida posible es la de Zelensky y o la de Netanyahu. Cuando ellos, Zelensky, por ejemplo, está desde ya hace 3 años en una guerra allí en el Donbass y ya no tiene más elecciones. Ucrania no tuvo elecciones y en Estados Unidos esta situación le puede permitir a Trump que desconozca las elecciones y que él siga parecido a lo que pasó en su momento con Roosevelt. Este que tenemos nosotros acá, Javier Gerardo Milei, producto de los medios, me hace, digamos, me da ganas de hacer una reflexión con usted porque si usted conoció a un periodista que se llamaba Bernardo Neustadt y seguramente debe recordar, porque eran los momentos más duros del gobierno de Raúl Alfonsín, la tremenda campaña que se hizo desde un solo programa. Pensar que en ese entonces, estamos hablando 1987, 88, por supuesto hay muchos oyentes que ni nacieron y que no saben de lo que estamos hablando. Había en ese entonces a nivel nacional solamente 4 canales, 5 contando el canal 2 de La Plata, a nivel nacional digo. Estaban algunos canales provinciales, por supuesto, pero las noticias, como siempre uno dice, Dios atiende de todas partes, digamos, está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y un programa que se llama Tiempo Nuevo insistió con las privatizaciones, las privatizaciones, las privatizaciones. Estaban Bernardo Neustadt, Mariano Grondona. Sus productores eran Daniel Haddad y Marcelo Longobardi. Y es como que se hizo toda una tremenda campaña que le habilitó la posibilidad a Carlos Menem de hacer lo que quisiera. Raúl Alfonsín, cuando asume la presidencia de la Nación, tenía intervenido, en realidad la Argentina, no Alfonsín, los canales de televisión, las radios, habían sido intervenidas por el gobierno militar. Lo que Alfonsín hace es liberar las radios, digamos, le devuelve las radios a sus dueños o se licitan algunas radios, pero no así los canales de televisión. Una de las primeras privatizaciones que hace Carlos Menem fue la privatización, primero de Thales, que se lo vende una empresa, se lo da una empresa francesa, el Radio Espectro, una empresa francesa se llamaba Thales y era la que controlaba el Radio Espectro, la que determinaba quién tenía cuál o tal frecuencia, tanto de radio como de televisión, lo que fuere. Y una de las que siguió ahí nomás, de las primeras 10 privatizaciones, fue la de los canales de televisión. Y le devolvió los canales, o le dio los canales, por ejemplo, al grupo Clarín. Entonces, en todo este análisis que está haciendo usted, el peso que tienen los medios, y a su vez no solamente siendo vehículo de intereses más poderosos, sino ellos mismos como intereses poderosos. ¿Cómo podemos hacer nosotros cuando permanentemente han construido a este presidente que nosotros tenemos y son los que se han encargado también de demonizar muchos de los, obviamente que hubo errores y que hubo actos de corrupción en todos los gobiernos de la democracia de esta parte, algunos más u otros menos, pero lo peor de todo esto es que en ningún momento nadie habla del Poder Judicial, que fue el que cuando asume Alfonsín no tuvo la fuerza necesaria para poder hacer, si se hubiera querido, no sé, una limpieza de algunos juzgados que quedaron los mismos que estaban durante los milicos. Pero ¿cómo ve usted, Changi, esta cuestión? Y encima ahora de las redes sociales, ¿cómo uno puede hacer, tal vez para recuperar aquella militancia que era la militancia de ponerle el cuerpo? Y yo recuerdo esa época, la viví, era sumamente complicada,
Y recuerdo también todas las dificultades que existieron cuando se termina la dictadura y se recupera la democracia en Argentina ya en 1983 y asume Alfonsín. Lo recuerdo perfectamente, o sea, hemos hecho cosas muy importantes en situaciones donde no se pensaba que se podían hacer. Y Alfonsín realmente hizo maravillas y malabares. Si Alfonsín asume con un estado endeudado, según algunos libros, 45.000 millones de dólares, según otros 48.000 millones de dólares, con un vencimiento de 350 millones al día siguiente o a las 48 horas, sin un peso en el Banco Central, con los militares que venían bueno, de perder la guerra de Malvinas, pero que mantenían un poder de fuego, con la iglesia que la tenía en contra, con la sociedad rural que estaba en contra. Era realmente muy, muy complicada la situación. Y bueno, y se hizo la CONADEP y se hizo el juicio a la Junta y se juició también a las cúpulas de los grupos guerrilleros. Se pidió la extradición de Firmení, que estaba exiliado en el exterior, toda una serie de cuestiones que son inéditas, inéditas en la política mundial, porque incluso el juicio de Nuremberg tuvo características absolutamente diferentes de la que fue el juicio a los genocidas y a los represores de esa época, que no lo habían hecho dentro y en el marco de la ley, sino que, bueno, habían cometido realmente tropelía. Si se pudo pivotear la situación y bueno, y se tenía, como vos has señalado, los medios que estaban en contra. Eh, yo recuerdo, porque además lo viví, lo padecí, es decir, padecí 2 años en lo personal de trituradora, que me pasaron por la picadora de carne durante 2 años después de que arrasé en las elecciones del 85, cuando me volví otra vez a presentar como diputado, porque en la primera que la había ganado, sorteo quedé por 2 años, después me presenté por los 4, saqué 800.000 votos solo, sin alianza con nadie. Y bueno, y me metieron en la picadora de carne, lo recuerdo, me empezaban a triturar en los medios a las 6 de la mañana, que le habían dicho que había salido, que todo salía de la publicación, una publicación que se hacía en Bahía Blanca, de un medio que era de la Marina, respondía a la Marina, La nueva provincia. y la nueva provincia. Me fabricaban la bosta de ahí. Eso llegaba a las 6 de la mañana, donde hacían referencia a que esto había salido en la nueva provincia, en lo que era Rosario, y de ahí lo tomaba el programa más escuchado de la ciudad de Santa Fe, 2 horas después, y ya a las 10 de la mañana ya no era más de la nueva provincia, ya era una realidad Nacional, absolutamente claro. probada y confirmada, Sí, sí, sí. y al mediodía ya estaba en la televisión, y era una cosa de loco, pero de loco, que tenía una pileta olímpica en casa, qué sé yo, cosa que me porque me cayó un viejo amiguito de la primaria, que yo hacía de esa época que no lo veía, que me dice, Changue, yo me desvivo tratando de defenderte. Estamos con los chicos de la primaria trabajando toda para tu campaña de gobernador, pero te podías haber hecho una pileta normal, pero no una pileta olímpica. Le digo, pero gordo querido, ¿qué pelotudez me estás planteando? Vení, pasá y mirá. Yo tuve una pileta pelo pincho en la casa anterior. Cuando vendí la casa anterior dejé la pelo pincho.
no tengo ni un fuetón en este momento. Y el gordo miraba y decía, pero no puede ser tan hija de puta la gente. Y la película era así. Sí, La cosa es que terminé perdiendo la de gobernador y tomé tal vez la mala decisión que me señaló mi mujer de decir que no iba nunca a ser más candidato. Cosa que solamente la rompí cuando fui candidato a constituyente, porque no le podía decir que no a Alfonsín, porque el partido de Santa Fe había decidido no presentar lista y porque Raúl me planteó que una provincia importante como Santa Fe radicalismo no podía no tener lista, que claro. armara y que hiciera lo que pudiera. Y bueno, y terminé armando lista. Le dije a Raúl, le digo, vengo de ser presidente del comité provincia por segunda vez, me van a expulsar por ir en contra de la decisión del partido. Dice, no, de que no te expulsen me encargo yo. Y tuve que salir a armar lista, hacer la campaña sin plata, sin fiscales, porque el partido no puso fiscales. La poca propaganda que pude hacer la encontré años después en los comités porque no se había colocado ni repartido. Mm, Y bueno, y los 78 días eso, tanto yo como otro de los muchachos de la lista, que fue también convencional constituyente, Carlos Espina, que era de la ciudad de Santa Fe, presentamos un pedido de que no íbamos a cobrar la dieta y le generamos un problema al resto porque el resto quería cobrar. Resultado de eso, la mitad terminó no cobrando, cosa que no se supo nunca a nivel masivo en esa mala prensa que tuvo la convención constituyente. Y se devolvió muchísima plata al gobierno nacional a raíz de que no, de que buena parte de los constituyentes no, no no cobraron. cobramos la dieta. Pero bueno, qué sé yo, o sea que sé el poder de la prensa, la tergiversación, y hoy la tenés incluso amplificada con una infinidad de trolls para cuyo pago sí hay dinero, pero para pagarle una jubilación digna a los jubilados no, para decir, poder hacer obra pública no, para girarle lo que le tienen que girar a las provincias se manejan con una mano el látigo y con la otra mano la billetera, tratando de comprar voluntades, de presionar a los gobernadores y de ir comprándolos. Pero esto se termina, esto está acabado ya. Es decir, esto llegará a fin de año y si llega a pasar el fin de año, van a haber cosas raras en este país. No descarten incluso es decir, que este muchacho si llegara al proceso electoral intentando la reelección, que alguna señora que tiene tobillera aparezca como candidata del otro lado porque todos los juicios desaparezcan por errores procesales o cosas por el estilo, porque este muchacho va a tratar de hacer algunas cosas que algunas ya las está anunciando, de modificar la ley electoral, Sí, 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 eso sí. de unificar todas las elecciones, de terminar con el tema de la PASO, que fue lo que a él le permitió llegar, pero que en este momento, donde viene en picada su imagen positiva, donde ya tiene un 62% de imagen negativa, bueno, yo no sé si él, pero el grupo que en última instancia está atrás de él, haciendo las tareas Ujú, y las sumas y las restas, sabe que hoy hay una situación donde no puede ganar un proceso electoral y por lo tanto le van a buscar, si llegara a dar, si todavía estuviera, ujú. le van a buscar algo que tenga una imagen tan negativa enfrente como para perder frente a él. Y a mí me parece que lo que hoy da en ese Piné, hoy, mañana puede que no, porque este está bajando y la señora de la tobillera está subiendo. Entonces, de acuerdo a cómo estén las cosas, bueno, vamos a ver cosas medias raras en este país, que es un país bastante raro.
Somos el octavo país en extensión territorial. Tenemos muy poca densidad demográfica, nada más que 47 millones de argentinos. Tenemos riquezas naturales que la desearía cualquier otro país de todo tipo. Lo que se ocurra tenemos. Y tenemos también una riqueza humana que ha dado 5 premios Nobel. Y tenemos un gobierno, una vez más, que desmantela todo, que rifa todo, que destruye todo lo que tiene que ver con el desarrollo científico y tecnológico, que se plantea un modelo donde simplemente vamos a ser productores de materia prima, tanto agropecuaria como minerales, es decir, en contra de un desarrollo industrial, abriendo la importación indiscriminada, señalando con el dedo y acusando de que son una manga de ladrones y de corruptos los industriales argentinos, y lleva toda esta a una situación donde ya tenés más de 20.000 pymes que han cerrado. Está cerrando una pyme por día. Sí, sí. La obra pública no se hace un cuerno. Yo ahora, mañana salía para el noroeste a recorrer. Me planteé con un amigo de salir a hacer 20 provincias calculando que íbamos a estar 3 meses en la ruta, pero me avisan del noroeste que a Tucumán no puedo llegar, que la ruta está absolutamente intransitable, al margen de que desbordó un río, que se rompió un dique, pero que hay kilómetros y kilómetros que simplemente, si no es con una 4x4 y yendo con mucho cuidado y muy despacio, que no voy a poder llegar a Tucumán, con lo cual no voy a poder llegar a Salta, no voy a poder llegar a Jujuy, y ahora voy a agarrar para el lado de Cuyo. En este momento estoy cambiando todo el itinerario del viaje, y a lo que le tenía avisado que llegaba, ahora le aviso que no voy. Ujú. Y a los que no saben que voy, ahora le estoy avisando que armen algo. Es decir, todo es un disparate. No manda lo que tiene que mandar de dinero, le importa 3 carajos la Constitución, las leyes vigentes, y tenés todavía una porción de la ciudadanía que te dice que está mal y que piensa que va a estar peor, pero que hay que darle tiempo a este muchacho. Yo digo, bueno, tenemos una parte de la sociedad que está de la nuca realmente, porque que este diga que ha bajado la pobreza, 12 millones pero salí a la calle. Yo no sé, yo estoy en este momento acá en Buenos Aires y quiero sacar algún peso que todavía me queda de un cajero automático, y me voy a un cajero automático y tengo que andar tratando de no pisar lo que están durmiendo adentro de los cajeros. Sí, Y sí, sí. vengo de tratar de no pisar lo que están durmiendo en la vereda y en la calle. Y me lo tengo que bancar a este que en esa payasada que hizo en la apertura de las sesiones parlamentarias, te planteé que han bajado los alquileres y que están a un 30% de lo que estaban el año pasado. Pues, ¿qué pelotudez está planteando? ¿Cómo hay gente que se puede tragar eso realmente? Y sin embargo, en la batalla cultural que el tipo ha estado desarrollando, increíblemente hasta ahora la viene ganando. Porque tiene Es decir, le ha puesto, aliados muy pero le ha poderosos puesto, en los medios de comunicación, eso. le ha puesto, y bueno, le ha puesto en la cabeza de que no hay peor cosa, por ejemplo, que ser trabajador en blanco, porque sos trabajador en blanco, sos esclavo. Entonces resulta que si te echan del laburo, te están liberando. Y entonces vos salís contento porque sos un hombre libre, te subís a una bicicleta, empezás a repartir pizza, paquetitos, etcétera, etcétera. Si tenés el auto, te pones un Uber, y entonces salís con el auto hasta que se te gasten las cubiertas y las tengas que reponer, y si soy libre, ahora no tenés más ningún tipo de seguro, ni obra social, ni un corno, y bueno, y todavía tenés una parte que se ha tragado ese verso. Pero es Sí, una cosa de loco, pero esta es la realidad que estamos viviendo. Ahora, pensá cuando esa gente despierte, cuando esa señora se está poniendo el rímel frente al espejo, cuando el otro se está afeitando y cuando se mire la cara y diga, pues esto me agarraron de boludo.
¿Cómo va a ser la reacción? Esto es lo que me preocupa. Es lo que me preocupa, que si podemos tener estallidos de violencia inéditos en el país, y Sí, mirá sí, que hemos tenido mucho. sí, sí. Yo Así estamos. le Pues, quiero hacer una propuesta que sería la siguiente. Primero le cuento, soy periodista hace muchos años, pero aparte soy peronista, digamos, yo no lo escondo, no lo oculto, recibo mucha crítica por eso, pero le digo a la audiencia, saben desde dónde les hablo, no les miento que soy independiente y demás. Reconozco a aquellos que con los que caminamos años, porque soy del 62, voté por primera vez en el 83, reconozco y admiro lo que fue la militancia tanto de la Juventud Radical de los 80, de la Juventud Peronista de los 80. Algo pasó en el camino y no sé qué, o en todo caso sí, el vaciamiento ideológico, lo que fue la caída del muro, lo que fue el menemismo. Me parece que estaría bueno, no sé qué le parece a usted, qué piensa, cada tanto hacer otra llamada y hablar de política o hablar de los partidos o hablar del tema de lo que nos está faltando. Porque hizo un análisis de coyuntura en el que comparto prácticamente todo lo que usted está diciendo, casi todo, pero digo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para poder, poder recuperar el que no se defraude a la gente? Porque si no, ha pasado muchas personas que en lo que fue el alfonsinismo se sumaron a la política, después la realidad económica dio un golpe muy duro y muchos se desilusionaron. Pasó también en el 2003 con Néstor Kirchner, hubo gente que volvió a la militancia y volvió a caer y se dan esas situaciones de confiar, de creer. No, con este es otra cosa, yo no creo que tenga, digo, con mi ley, no sea la misma expectativa de la política como una herramienta de solucionar los problemas del pueblo. En este caso, siempre, mi ley dijo, no, la política no, todo en contra, al contrario, están todos los más rancios políticos adentro con él, porque desde Carlos Grosso, que no aparece, pero es uno de los asesores que está laburando ahí con los Blue Lemen en mi compañía, Daniel Scioli y etcétera, si ellos no son casta, no sé, yo creo que soy extraterrestre. Pero poder hacer charla, cada tanto llamarle, consultar, hacer, no sé si como una columna, pero por lo menos reflexiones que me parece que necesitan sobre todo muchos militantes de todos los partidos y escuchar la voz de los que pusieron el cuerpo de verdad, como en el caso suyo, Changi. mirá, eh, yo señalaba que si tomás caminos que ya se transitaron y que nos llevaron a malos momentos y a malas situaciones, no vas a tener resultados diferentes. Pero también te digo que en las épocas difíciles supimos tomar caminos que nos permitieron terminar con la dictadura y que nos permitieron recuperar la democracia a partir de la lucha popular y a partir de ese liderazgo que supo tener en ese momento Raúl Alfonsín. Ujú. Entonces yo me estoy replanteando una serie de cosas, me las estoy replanteando. Yo, suponte, hasta ayer decía, primero, unidad dentro del partido; segundo, unidad con los parecidos, con un programa común; tercero, después de ganar la elección, sentarnos con los que estaban en la vereda de enfrente, tratando de buscar tres o cuatro puntos de coincidencia para generar tres o cuatro políticas de Estado conjunto del pueblo argentino. En esas políticas, tres o cuatro, íbamos a empujar en una misma dirección. Me estoy replanteando todo eso, sinceramente. Sí. Mira, dentro de los partidos políticos siempre has tenido diversas líneas. Nosotros los radicales hemos tenido líneas que eran centro, otras que eran centro más a la derecha, otro centro más a la izquierda, pero siempre dentro de un marco, dentro de un contenido. El peronismo en eso ha tenido siempre sí, marcos más laxos. Es decir, ha sabido tener, qué sé yo, desde un López Rega en un lado a un Firmení del otro. Cuando se juntaban no era para discutir ni darse un besito, sino por ahí se pelaban los bufos. Pero tenías líneas.
Pero en el caso, por ejemplo, de mi partido, las leyes estaban dentro de un marco. Cuando vos empezás a tener presuntas líneas que están fuera del marco, ¿qué carajo de unidad de partido me puede estar planteando? Claro. Sí, Cuando sí, vos tenés gente que está directamente llevando adelante políticas que son absolutamente en contra de lo que ha sido la línea histórica del partido, de lo que es el programa del partido, con gente que ni siquiera está dispuesta a defender cuando desde el gobierno, el que tenemos de presidente, putea a aquellos que han sido fundadores de nuestros partidos, gente que históricamente ha sido reconocida y valorada por el conjunto no solo de los argentinos, sino a escala mundial. Estamos todos de la nuca. Entonces yo ya no me totalmente. puedo plantear más eso cuando en el marco de la realidad yo tengo muchas más coincidencias con gente amiga que piensa como yo y yo pienso como ellos, adentro del peronismo, Sí, o sí. en el socialismo, o en lo que pueda quedar de la democracia cristiana, o en lo que pueda quedar de los demócratas progresistas, o en alguna de las media docena de decisiones que hemos tenido en el radicalismo en los últimos tiempos, empezando por Forja, siguiendo por lo de la Carrió, pasando por lo de Margarita Stolbizer, es decir, infinidad de cosas que han sucedido en estos últimos tiempos, más coincidencia con ellos que con estos tipos que se llaman no solo radicales, sino que inexplicablemente tienen el sello de la Unión Cívica Radical en el Congreso, llenándolo de mierda cada vez que votan, en Ujú. contra de lo que son las posiciones tradicionales del partido. Sí, Es sí. decir, los 10 senadores de la Unión Cívica Radical, votando en contra de las posiciones que siempre ha tenido el radicalismo. 6 diputados que terminan votando cualquier disparate y que tienen el sello de radicalismo, y que yo no entiendo cómo le permiten todavía tener el sello. Estas son las cosas que hacen que, estando por cumplir 83 años, todavía siga en la ruta, siga recorriendo, siga hablando con viejos amigos que todavía quedan dispuestos a dar la pelea y tratando de despabilar y desabarrear un poco a las nuevas generaciones que han tenido un nivel de confusión, obviamente, porque son los que básicamente pusieron el voto en su momento para este sujeto que tenemos de presidente. Ahora yo Ujú. digo, como tenés caminos que se transitaron y que te condujeron a malas situaciones, tenés otros caminos que transitamos y que nos permitieron salir de esas malas situaciones. Y yo me estoy planteando volver a repetir esos caminos. Sí, ¿Y sí, cuáles sí. fueron esos caminos? Y yo de juventud, por ejemplo, hicimos la juventud de política. El Y nos Mojupa. juntamos la Sí. juventud de política y planificábamos acciones de juventud de política. Es cierto, el radicalismo, la juventud radical que yo presidía en ese entonces, en el último tramo se separó porque nosotros planteábamos elecciones libres sin proscripciones ni condicionamiento y cuando un sector planteó el tema de la lucha armada, ahí nosotros nos separamos. Ujú. Pero estuvimos en la formación de Juventudes Políticas, de la misma manera que posteriormente estuve en lo que fue la Hora del Pueblo, en lo que fue la multipartidaria, lo que estuve también metido en el Encuentro de los Argentinos, sumando las voluntades que, no orgánicamente de los partidos políticos, pero sí los núcleos importantes, más activos de los partidos políticos, que querían terminar con la dictadura, que querían recuperar la democracia, que querían tener la seguridad de poder estar otra vez a cubierto con una constitución que se respetaba. Bueno, pusimos en marcha todo un proceso y parecía posible y sin embargo no lo pudimos hacer. Y yo me estoy planteando, sinceramente, de una asamblea de neuronas, es decir, volver a tratar de impulsar ese camino con la gente del partido que demonios sea. Mirá, en la época de juventud, cuando recorría tratando de armar las agrupaciones universitarias y los núcleos juveniles en las distintas provincias, en un partido que en ese momento estaba hecho pelota, te estoy hablando de década de 1960 y 1970. Eh, yo recuerdo que íbamos en un 4L destartalado y estábamos yendo de Santiago del Estero para Córdoba.
y sabíamos aprovechar para distraernos mientras íbamos de un lado al otro, de ponerle letras a las canciones tanto de los partisanos italianos como a las canciones de la época de la resistencia española frente al franquismo. Y tomábamos la música y le poníamos letra. Y recuerdo que yendo en ese 4L, eh, hice un cuarteto ahí, una cuarteta que decía eh, algo así más o menos, como que dentro del, dentro de tu partido, dentro de mi partido, eh, que tenía gente, bueno, que pensaba bien, pero gente de otros partidos también tenían una misma posición. Pero también señalaba en la cuarteta que seguía que también hay gente que en el campo amigo hay gente de tu partido, pero de otros también. En el campo enemigo hay gente de otros partidos, pero del tuyo también. Y esto está pasando. Sí, Entonces, es aquellos que real. tenemos realmente un pensamiento similar, una preocupación porque vemos la posibilidad de que la patria se desintegre, porque incluso ya no hay ni siquiera garantía de poder tener una continuidad territorial. Podemos entrar en un proceso de balcanización tipo Yugoslavia y salir con 5 países de acá a una década, si no paramos con este delirio y estas cosas. Van a manotear en la Patagonia. Es decir, ya en el marco de esta joda, no solo ahora están con el asunto de 300.000 personas que van a venir, a las cuales se le va a dar este territorio en la Patagonia, se le va a dar una serie de recursos económicos, para qué sé yo, y mientras tanto están cagando de hambre a los jubilados, Mm. están reventando a los laburantes. eh, Estamos realmente de la nuca y tenemos una base ahora de la OTAN en el medio de Tierra del Fuego y le pasamos a los americanos que están en combinación con los ingleses el puerto Ushuaia, de Ushuaia. sí. Estamos locos, estamos locos. Si no nos damos cuenta de... Mira, yo he vivido justificando a la gente cuando tomaba posiciones de mierda con el asunto de que había que entender de que la culpa la teníamos nosotros, los políticos, etcétera, etcétera, porque no llegábamos a explicarle, pero que había que comprender el tipo que estaba tratando de garantizar el litro de leche para el hijo a la mañana, o que comprar el paquete de polenta para tener algo para comer en la noche, que no tenía tiempo para pensar y que el problema éramos nosotros, y no sé qué, y demás yerba. Ahora, ya a esta altura de los acontecimientos, te digo que eh, a esta altura de los acontecimientos, muchachos, si no agarramos los remos y no empezamos a hacer las cosas bien y no decimos, bueno, si por este camino nos fuimos al carajo, pero por este otro camino salimos del carajo en su momento, transitemos los caminos que nos permiten tener por lo menos la esperanza de seguir teniendo un país, de poder hacer patria en serio y de poder garantizar una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria, que son los sueños juveniles que a muchos de nosotros nos pusieron en el camino de la militancia política y por lo tanto alejándonos de la posibilidad de tener una vida normal, cosa que por lo menos querría tener si me queda 1, 2 o 3 años de vida, para saber cómo carajo es tener una vida normal, porque nunca la pude tener. Pero Chanqui, bueno. muchísimas gracias, Chanqui. Fue una extensa nota y con mucho valor, del cual vamos a sacar y extraer varias enseñanzas y la vamos a compartir seguramente. Después le vamos a mandar el audio y el video. Y a disposición siempre. Muchísimas gracias. Sabemos que tiene más compromisos, así que hay que aprovechar ahora aquellos medios que por lo menos tenemos un tiempo para decir. Está bueno lo urgente, lo importante o el día a día, pero si no pensamos esto, no va a haber más día a día. Lo contrario, yo te agradezco la nota, yo estoy absolutamente vedado y vetado desde 1985 en los medios nacionales.
esto yo lo sé. Si sigo moviéndome, saliendo en lo que son las FM locales, canales provinciales, en cosas por el estilo, pero a nivel nacional estoy reventado. De esto yo lo asumí porque bueno, sí, viví todos los procesos. El tema es que cuando vos no estás dispuesto ni a venderte ni a alquilarte, y te hacen ofrecimientos realmente muy importantes y los rechazás, todo aquello que te ofrecieron a favor lo pasás a tener en contra. Absolutamente. Yo ejemplificaría, si mi mundo te dice, querido, querría pasar una noche contigo, y vos la mirás a mi mundo y le decís, sos muy bonita, pero discúlpame porque estoy casado. A partir de ese momento, a partir de ese momento son la peste, tenés una cruz puesta que te va a llevar al fondo del abismo. Y yo, cuando se me dio una situación de ese tipo, hace muchos años atrás, 1985, supe que todos los ofrecimientos que tenían pasaban a funcionar en contra por haber planteado de que estaba casado y que por lo tanto no entraba en esa. Y bueno, y la vengo padeciendo de 1985, que además, en el sinceramiento, esa es una de las causas, por no decirte la fundamental, por la cual dije que no iba a ser nunca más candidato, porque sabía que estaba muerto y crucificado en ese sentido. Pero estamos peleando. O sea que saludo a tu audiencia, celebro que me hayas llamado y celebro además que me hayas dicho que sos peronista y que coincidís con lo que estoy planteando. Claro que Pues sí. yo tengo infinidad de amigos peronistas con los cuales coincido Sí, sí. y tengo una... No son mis amigos, pero dicen ser radicales y están con este descerebrado psicótico que los está llevando al fondo del mar. Bueno, Bueno, ha sido un gusto y si me mandan la cosa yo la viralizo. así ¿De será, acuerdo? Chanqui. Muchísimas gracias, ¿eh? Que tenga Bueno. una